¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio, a este Córdoba de cerca. En el programa de hoy nos acompañan tres invitados que nos hablarán de diversos temas. Hablaremos de literatura, de una novela escrita, también hablaremos de salud y también hablaremos de esa asociación que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con autismo. Pero vamos a arrancar hablando de esa novela, porque curiosamente está escrita por un abogado que escribe su primera novela y que ahora mismo, en apenas días, va a sacar la segunda edición. Ya ha vendido la primera y ahora está a punto de sacar la segunda, una novela que está teniendo bastante éxito, titulada Olvídame más tarde, enfocada en la enfermedad del Alzheimer, escrita en primera persona, y queremos conocer con todo detalle qué es lo que nos vamos a encontrar en esta novela, y para ello le doy la bienvenida a su autor, Santiago Romero. Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Miriam, ¿qué tal? Pues muy bien, y encantada de recibirte, y hablamos de una novela, tu primera novela. Eres abogado, pero escribes una novela. Sí, bueno, hay que tener distintas vertientes. También es verdad que he tenido una época en la música, sí, toco también el violín, a ratos, como se suele decir, pero bueno, mi profesión es la abogacía, no pienso dejarla. Esto ha sido una experiencia casi terapéutica, más que desde el punto de vista de la escritura en sí misma. Una experiencia casi terapéutica, ¿por qué? Cuéntanos. Bueno, Olvídame más tarde es la novela que narra el proceso de la enfermedad del Alzheimer, pero visto del propio enfermo, ¿no? Mi padre tuvo Alzheimer durante aproximadamente 20 años, es difícil saber el punto inicial de esa enfermedad, sobre todo por las señales que son muy paulatinas, y yo quería mostrar ese punto de vista de que la persona es consciente de que está sufriendo esa enfermedad, inicialmente la oculta, porque es una reacción humana, y hay momentos donde, bueno, se acepta o no se acepta, pero bueno, todo lo que supone esa enfermedad para una familia me parecía algo que la sociedad tenía que conocer, ¿no? Y ha sido el motivo de escribirlo. Es cierto que yo siempre lo comento, ¿no?, que es una de las enfermedades quizás más duras, porque se prolonga muchísimo a lo largo del tiempo y los familiares lo sufren, ¿no? Todo el entorno. Ven como esa persona que tiene Alzheimer está sufriendo, va olvidando, y creo que es algo muy duro. No sé con qué edad te pilló a ti, pero al final decías, ¿no?, esta novela ha sido una terapia para ti. Por lo tanto, ahí se manifiesta todo lo que siente el paciente, pero también el entorno. Sí, en concreto, en mi caso, yo soy el más chico de 6 hermanos. Claro, a cada uno le ha pillado en diferentes momentos vitales. Yo me llevo con el mayor 14 años, tenemos una cierta distancia, ¿no? Pero cuando mi padre se prejubila, que es el momento inicial, el que marca el punto de partida de la novela, que es en 1985, pues claro, yo tengo 10 años, ¿no? A los 3-4 años ya tuvo señales evidentes que aparecen desarrolladas en el libro, bueno, cosas concretas que, digamos, suponían a lo mejor no una disfunción enorme, pero era una variación respecto de su comportamiento habitual, ¿no? Entonces, no sabes dónde está ese punto de equilibrio entre que la persona a lo mejor ese día no quiere meter el coche en la cochera y lo deja fuera, o es que no sabe abrir la cochera. Claro. Es decir, es muy difícil distinguir en esos momentos iniciales, y por eso yo creo que está más desarrollado en el libro, sobre todo la primera parte, que se llama Las dudas, porque no se sabe realmente si tiene Alzheimer. Sí, son momentos puntuales en los que una persona se olvida de algo. Correcto. ¿No? Entonces, yo lo he vivido pues, de una forma muy intensa, porque claro, la mayor parte de mi vida la he tenido con una persona con Alzheimer. Obviamente he hecho mi vida, la cuidadora principal ha sido mi madre. He hecho mi vida igual que mis hermanos, pero indudablemente, claro, me afecta en el momento que todavía no he salido de casa, ¿no? Claro. Claro, y la vive de una forma más de lleno, claro. De lleno, totalmente. Sí. Eso implica, claro, te pilló con 10 años los primeros indicios, ¿no?, de la enfermedad. Eso implica también que a lo mejor tú, hablábamos fuera de cámara, te cueste recordar cómo era tu padre sin la enfermedad. Sí, ese ha sido el motivo por qué he escrito Olvídame más tarde, el motivo inicial, ¿no? Mi hija me preguntaron cómo era el abuelo, conocen a los otros 3, por suerte, lo han conocido y lo disfrutan en vida, pero a mi padre, a Francisco, no lo han llegado a conocer, ¿no? Y me preguntaron que cómo era.
Y lo que ocurre es que yo tampoco tenía un conocimiento ni recordaba ni siquiera su voz, ¿no? Que es lo que dice en la contraportada. No recordaba absolutamente nada, porque en la parte final de la enfermedad, pues te cambia tanto, el enfermo está postrado, es decir, con su escara, la baberola, es decir, no tiene ningún tipo de reacción a ningún estímulo, y eso se alarga a lo largo de muchos años, ¿no? Entonces ya solo te quedas con lo más cercano en el tiempo. Y no conocía, pues bueno, claro, la persona que me cuidaba, es una cosa tan esencial como esa, ¿no? Y por eso decidí un poco rebelarme, decir, bueno, voy a tirar para atrás, sacar todo lo que había dentro y mostrarlo en, bueno, pues en este libro, que son 742 páginas. Es un libro gordo, Sí, o sea, sí, es sí. amplio, ¿no? Mucho Sí, lo sí. que había que contar, toda la experiencia, como decíamos. Ahora hablaremos también cómo se estructura. Está escrito, decía yo, en primera persona, lo has comentado tú, desde el propio protagonista, ¿no? En este caso, Francisco, que es el protagonista, que además es tu padre. Cuéntanos cómo se estructura el libro. El libro tiene dos partes diferenciadas. Una primera parte que se llama Las dudas, como he comentado antes, empieza en 1985 y termina en 1996, que es cuando ya sí tenemos una especie de diagnóstico oficial, ¿vale? La segunda parte ya está claro que Francisco tiene Alzheimer, no hay ningún tipo de duda, y lo que se narra es lo que sucede a su alrededor. Yo la idea que tenía es que siempre fuera él el centro de atención. No sale nada en el libro que Francisco no hubiera estado presente. Es decir, las conversaciones telefónicas, por ejemplo, que mantienen su hijo, se escuchan solo la parte que su hijo está diciendo o su mujer, pero no lo que está diciendo el interlocutor, que está al otro lado del hilo telefónico, por poner un ejemplo, ¿no? Es decir, todo ese desarrollo vital de esa familia intentando luchar a favor de él, pero también en contra de sí mismo, porque todo lo que sea alargar la vida del enfermo, pues supone un perjuicio para cada uno de los miembros de la familia, sobre todo, mientras más cercanía, mayor perjuicio. Eso es así. Muchos años, ¿no? Fue lo que estuvo enfermo. Sí, porque realmente, bueno, mi madre, de su profesión era enfermera, tenía muchos conocimientos, me refiero del cuidado directo, mi hermana también es auxiliar, eso ha facilitado indudablemente, sobre todo en la última etapa, en mantenerlo, ¿no? Es decir, es una de las disyuntivas que también se plantea en el libro, es decir, si luchar a favor de él supone un perjuicio para sí mismo, incluso para su dignidad. Cuéntanos también, porque no sé si te ha costado mucho el hecho de escribir esta novela, cómo ha ido para escribir cada momento, ¿no? Por ejemplo, decía, aparecen llamadas telefónicas. ¿Cómo? ¿En qué te basas para escribir todo eso? Supongo que conversaciones con tu madre, ¿no? Para recordar y demás. Bueno, hay un cierto enigma en todo esto, de hecho la portada forma parte de ese enigma, porque yo tampoco tengo demasiado claro cómo he podido escribir el libro. Eso ya no me quiero poner yo muy místico ni en el momento, digamos, televisivo, pero sí es verdad que yo ahora cuando lo releo no sé si he vivido, la mayor parte de las cuestiones que aparecen en el libro yo no las he vivido, tampoco me las han contado, es decir, mi madre a lo mejor me ha podido contar determinadas cuestiones, pero más bien a posteriori, decirme, bueno, hijo mío, si tú no estabas allí, ¿cómo puedes saber esto, no? Supongo que cuando somos pequeños estamos y escuchamos, se nos queda en la cabeza, aunque no seamos demasiado conscientes de que lo estamos viviendo, ¿no? Solo así me puedo explicar que he podido desarrollar esta historia que dura pues desde 1985 hasta 2016. Por lo que has comentado, justo en la estructura, ¿no? Desde 1985, son esos indicios previos a la enfermedad, que no es la enfermedad en sí, sino es el antes y luego ya todo el proceso, ¿no? Hasta 1996. Claro. Es que para mí, de cara a entender por qué mi padre reacciona de determinada forma, o el enfermo en general, ya con la enfermedad, tienes que saber cómo era la persona antes. Es decir, mi padre era un fiel seguidor de José María Aznar, por ejemplo, por poner uno de los ejemplos que aparece muy desarrollado, ¿no? Cuando él ya no hablaba nunca, no lo reconocía ninguno de los hermanos, a mi madre sí es verdad que la llegó casi a reconocer hasta el final, pero al resto fuimos cayendo como piezas de dominó. Cuando él veía en la televisión a Aznar, decía, ese es el mejor. Es decir, solo puedes entender si la enfermedad, es decir, si empezamos a describir solo en el momento donde el enfermo ya es muy palmario su patología,
no podemos entender por qué lo está diciendo, ¿no? Claro. Entonces, me parecía muy interesante empezar un poco antes, sobre todo en el momento que él se prejubila, porque él tenía toda su esperanza depositada en ese momento de cara a vivir, a viajar, lo típico que se suele hacer, ¿no? Cuando me jubile. Bueno, le duró poco porque algunos viajes sí aparecen descritos, pero estuvo 3 o 4 años, después ya era muy difícil el moverse. Vamos a hablar de la portada, si me permite, la vamos a poner para que lo vean los telespectadores. Quiero que me cuentes sobre la portada y por qué el título, Olvídame más tarde. Bueno, la portada es un cuadro que estaba pintando mi padre en sus tiempos mozos, y así aparece. Lo que pasa es que su suegro le dijo que no le parecía bien que una mujer con los pechos desnudos estuviera delante como cuadro de su hijo. Claro, todo eso aparece, eso hay que entenderlo. Entonces él decide coger ese cuadro, no lo vuelve a tocar y lo coloca en la cochera, la parte de una cochera que tenía mi padre, tenía la familia, en la avenida Barcelona, justo abajo. Ahí se quedó el cuadro para siempre. Lo que ocurre es que esa portada y ese cuadro sirve como un elemento de despedida, que aquí no puedo desvelar porque obviamente solo se puede saber si se consigue o no. Él intenta despedirse de todos nosotros, de sus familiares, a través de ese cuadro. Si lo consigue o no, pues evidentemente hay que leer el libro. Hay que leer el libro, claro. Bueno, ahí nos dejáis enganche. Después el título, Olvídame más tarde, concretamente forma parte de una escena donde, bueno, el grito de un hijo diciéndole, bueno, quiero todavía que conectes un poco más conmigo, ¿no? Sí. Aunque sea unos días más, ¿no? Aunque sea unos minutos. Y ese es, digamos, el concepto del libro. ¿Se fortaleció la familia con esa situación? Yo siempre digo que el Alzheimer, lo he dicho más de una vez, es una lanza que entra en el corazón de una familia que desarrolla todo tipo de reacciones. Todos salen perjudicados, las parejas... Desgastados, indudablemente, y sobre todo cuando dura tanto. Es decir, la vida no es igual para ninguno de los familiares. ¿Que fueron 20 años? Son 20 años de enfermedad pura y dura. Te digo que es difícil saber poner fecha. Sí. Antes decíamos eran 15, después 23, podemos decir 20 de forma general. Entre 15 y 20. 15, 20 y 23, sí, claro. Sí. Hablemos de la perspectiva que tiene, la visión que tiene, ese carácter, la finalidad, los objetivos, porque además, más allá de que te haya servido como terapia para recordar, ¿no? Decía, tu hija te preguntaba que cómo era el abuelo y no lo recordaba, y esto, por eso te lanzas, ¿no?, a escribir esta obra, esta novela. Pero, ¿cuál es la finalidad, los objetivos? Y luego eso, esa visión que tiene, la perspectiva. Sí, hombre, evidentemente yo creo que la editorial Cajón Desastre, que ha apostado por el proyecto, no lo ha hecho solo para mostrar cómo era, digamos, una persona concreta. Es decir, el libro, la ventaja que tiene y lo que sí puede ayudar es que en todas las fases de la enfermedad de Alzheimer, dada la larga duración que tuvo en el caso de mi padre, aparecen mostradas, ¿no? La faceta de las dudas iniciales, la faceta de agresividad, que se puede manifiesto de una forma muy bestial, la faceta después incluso donde pasa de esa agresividad a reír, y ya, bueno, lo que son los cuidados muy intensos y muy paliativos respecto de cuestiones muy concretas de la piel, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ese desarrollo de por fases yo creo que es muy interesante para que, ya no solo porque los enfermos de Alzheimer en un momento determinado se puedan sentir identificados, no se trata de eso, ni siquiera tampoco los familiares, sino fundamentalmente está destinado a la sociedad. Yo creo que la sociedad tiene que saber lo que sufre la familia y lo que sufre también el entorno en general, ¿no? Porque tiene que apoyar a esas personas que están padeciendo ese proceso. Un punto de vista sociológico, ¿no? A fin de visibilizar esa realidad que tenemos, esa realidad social, ¿no? Una enfermedad que más allá de afectar al propio paciente, a la persona enferma, también afecta al entorno familiar, sobre todo a esos cuidadores, como decía en este caso tu madre, ¿no?, que fue quien se encargó. Estaba leyendo el prólogo y la verdad que emociona. Sí, la contraportada. Sí, lo que hay por detrás. Sí. Y emociona, solo voy a leer 2 frases porque dice, ¿sabes lo peor? Que no recuerdo cómo era. Me esfuerzo, pero no lo consigo.
Y luego hay otra parte que te habla del Alzheimer. Y dice, el Alzheimer te borra, arrasa con todo rastro de lo que un día fuiste, salvo que alguien se rebele contra ello. Elimina tu digno recuerdo. Elimina tu digno recuerdo. Y en este caso, no solamente al propio paciente, sino que a ti también esa enfermedad te quitó el recuerdo de tu padre criándote, ¿no? Tu padre jugando. Sí, es que los recuerdos al fin y al cabo son el mayor tesoro que tenemos. Si vivimos algo y después... No vivimos de recuerdos, pero claro. sí, pero nos alientan, ¿no? Nos alientan, claro. Hacemos fotografías para recordar ese momento, para postergar la felicidad que ese momento a lo mejor nos está trayendo. Así es. Si ya no lo percibes, y ya no solo los recuerdos, el caso del Alzheimer es que, por ejemplo, mi padre luchó durante toda su vida para conseguir que sus hijos consiguieran determinados objetivos, es decir, que ahí también se narra, es decir, él tiene una ilusión tremenda con que, por ejemplo, yo terminara Derecho, no ser abogado, sino con que terminara Derecho ya lo veía él como imposible, ¿no? Él nunca fue consciente, como se muestra en la novela, porque cuando yo ya le digo que he terminado la carrera, bueno, él me empieza a hablar de otra cosa, ¿no? Es decir, nunca percibió que todo el fruto de su esfuerzo, en mi caso concreto y también en el resto de mi hermano, pues bueno, dio lugar a una buena siembra, ¿no? Entonces, totalmente. Y eso también es muy lastimoso, indudablemente. Hombre, sí. Pero bueno, al final te queda que dices, mira, lo pude hacer y hoy escribo esta novela en su recuerdo, homenajeando a tu padre, ¿no? Y también te sirve pues de terapia y para recordarle. La presentación, aunque ya he dicho, ¿no?, que vaya a sacar la segunda edición, pero se va porque es que salió el 5 de enero, ¿no? Sí, el 5 de enero. Ya se ha vendido. Está siendo un fenómeno un poco... Un éxito. Un poco espectacular, imprevisible. O sea, obviamente gracias a muchas personas, es decir, no... Estoy diciendo la implicación también de mi mujer, que también está con redes sociales, todo lo que conlleva. Toda la difusión. Claro, y bueno, la editorial, sin lugar a dudas, y todo lo que conlleva, ¿no? Es decir, esto no se puede hacer por escribir solo por sí mismo, claro. Se presentará el miércoles 21 de febrero en el Real Círculo de la Amistad a las 7 de la tarde. Se puede comprar en cualquier lado, ¿no? Sí, está en toda la librería y obviamente por internet, todo está disponible. O sea, gracias a Dios la editorial ha realizado un buen esfuerzo en ese aspecto de distribución. Santiago, pues esperemos que además de esa segunda edición vengan algunas más, muchas más, si es posible. Y sí que te voy a hacer dos últimas preguntas. Una es pregunta, la otra es dejarte libertad para que destaques lo que quieras. Pero, ¿te ha arrancado muchas lágrimas a lo largo de escribir? Sí, he tardado un año en escribirlo y ha sido un año duro, muy difícil, porque tienes que sacar todo lo que tenía y exponerlo en un papel. Pero la verdad que yo tampoco tenía esta pretensión, es decir, yo un poco lo estaba haciendo para mí, ¿no? Fue más bien cuando yo les pongo al fiscal de discapacidad Fernando Santos Urbaneja, el hecho de que, bueno, estoy haciendo esto respecto de un sector muy concreto que él conoce muy bien, y me dice, bueno, esto, a ver, enséñame, le enseño, y me dice, esto tenemos que mostrarlo al mundo, ¿no? Ese es el motivo de la publicación. Es quien te empuja, ¿no? Es el que me empuja, efectivamente. Las reacciones, las respuestas de los lectores, del público. Sí, bueno, está siendo para mí absolutamente increíble, porque me dicen, uno no puede saber si efectivamente una historia tan personal a alguien le puede sorprender, pero al parecer sí. Y date cuenta que hay un alto número de la población que está viviendo una situación similar, la misma, parecida, pero al final con un familiar que padece Alzheimer, porque cada vez es una enfermedad que arrasa. Sí, sí, totalmente. Ahora ya sí, te dejo el último minuto para que destaques lo que quieras, si quieres mandar un mensaje a los telespectadores. Bueno, yo la única cuestión que quiero poner de relieve, en el libro todo se describe de una forma cruda, no he hecho un libro políticamente correcto, entonces todo lo que sea sacar de un desarrollo familiar y exponerlo conlleva, porque hay personas que aparentemente pueden resultar perjudicadas, ¿no? Y de antemano, así empieza también una de las cuestiones del libro. Yo creo que todas esas personas han hecho un ejercicio también de generosidad muy grande porque me han permitido el hecho de la publicación. Claro. Y bueno, yo creo que más que a mí se me achaca valentía. La valentía yo creo que también está en esas personas que en el libro puntualmente pueden, bueno, sentirse afectadas por haber descrito también su intimidad.
Decía Santiago que no dejarás tu profesión de abogado. Has escrito tu primera novela, no sabemos si habrá una segunda. Ya veremos. Muchísimas gracias y que Muchísimas sigas teniendo gracias tanto éxito y de verdad ha sido un verdadero placer. Muchas Y gracias. es bueno que se dé a conocer también y se comunique, ¿no? Experiencias como esta realidad que hoy nos has contado aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. A continuación les dejamos con el siguiente espacio mientras recibimos a nuestra segunda invitada de la tarde.